Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas que ya están conectados para que comencemos juntos a recorrer este tiempo donde creo que Dios va a ministrar nuestras vidas a través de su poderosa palabra. ¿Sí? Así que bienvenido en esta mañana que Dios nos concede. ¿Sí? Sea grandemente bendecido. ¿Sabe? Quiero compartir un tema que está un poco relacionado con lo que en estos tiempos acontecen, donde a veces los hombres se desencuentran con Dios. Vamos a tomar algunos ejemplos y primero vamos a tomar la vida de David, porque David, sin lugar a duda, es el rey más grande que tuvo Israel, un hombre prominente, poderoso, y que tuvo la capacidad también de que cuando reconocer sus errores y volverse a Dios para volver a empezar. ¿Sabes? Son cualidades que muchos no las tienen. Tienen la grandeza para crear, para hacer en la voluntad de Dios muchas cosas, pero en el momento que a lo mejor por algún motivo se desencuentran con Dios, errando el camino, no se vuelven a Dios y a veces querer seguir edificando sobre un fundamento que tiene problemas, sabes, esa casa cae. Por eso también podemos ver en David en dos oportunidades que Dios habla de David y dice que es un hombre que tiene el corazón, dice, su corazón es conforme al corazón de Dios. Así que vamos a comenzar ahora. Mire, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, ¿sí? 1 al 7 vamos a dar lectura. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que se hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espadas. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Vamos a comenzar, vamos a mirar los pasajes también donde podemos ver lo que este acontecimiento tan triste, donde le costó la vida a muchas personas que a lo mejor tenían un montón de proyectos, no estaban en ese tiempo alineados para partir, pero una peste los alcanzó y dice que murieron 70.000. Ahora, a veces uno piensa y dice, ¿cuál fue la causa que lo lleva a David a tomar esta decisión? Acá dice que Satanás lo incitó. Puede que por allí en el caminar había alguna puerta abierta y por eso a veces el enemigo aprovecha esas puertas abiertas y entra y produce desórdenes que llevan al sufrimiento y a tantas otras cosas más, ¿no? Así que vamos a mirar esto un poco. Pero vamos a hablar de esta situación porque es bastante parecida a lo que está pasando en este tiempo. En este tiempo, a través de esta enfermedad que se desató, un virus que de repente no tiene contemplación
de rangos sociales, de jerarquía, porque pueden tener un montón de dinero, pero si son alcanzados, si no son agarrados a tiempo, puede que muera. Así que también le puede pasar al más pobre, y estas cosas son muy, muy tristes cuando acontecen. Ahora, en este pasaje encontramos que se produce la manera de obrar del rey, desagradó a Dios, la cual, produjo algo terrible sobre la nación elegida por Dios. Y que pues se desató una peste. Y dice que esta peste mata a 70.000 hombres. Y eso es lo que vamos a mirar, porque cómo reaccionamos nosotros ante una situación así, ante una crisis, como por ejemplo, queramos o no queramos, muchos hogares, muchos matrimonios de diversas jerarquías sociales han entrado en crisis, y hay algunos que todavía no quieren ni salir a la calle porque están temerosos de lo que pueda pasar. Entonces, por eso, queramos o no queramos, es una crisis en mayor o menor grado, pero es una crisis. Mire, las crisis sirven para algunas cosas, porque a lo largo de la existencia de la humanidad, de que Dios comienza a trabajar en la vida de Abraham, usted encuentra que hubo situaciones, algunas situaciones donde hubo hambre, y bueno, y todas esas cosas. En el tiempo de Elías fue la sequía, todo eso son situaciones que de repente desatan una crisis en el seno de hogares, y bueno, por cierto, trae mucha tristeza, muchísimas pérdidas. Hombres que a lo mejor trabajaron toda una vida, en un abrir y cerrar de ojo por las crisis pierden todo. Y bueno, así también en este tiempo, hombres que se estaban preparando para dar el paso al costado y dejar que otros sigan sus funciones, de repente los agarra el virus y no pueden continuar. Es esto más tremendo. Así que trabajaron toda una vida y no han podido disfrutar nada de todo su esfuerzo con el cual se han esmerado para acumular y acumular, ¿sí? Esas cosas pasan. Pero cuando miramos esto, nos damos cuenta de estas dos cosas. Las crisis sacan de nosotros, hablo de aquellos que han conocido al Señor, las mejores cosas que hay en nosotros. Quizás cosas que nunca se manifestaron en esa dimensión de vida en la cual empezamos a transitar. Eso bueno que nunca o por algún motivo no se ha manifestado, ahora viene y sale a luz, ¿sí? Pero también las crisis sacan a luz lo peor que tienen las personas. A lo mejor sacan un montón de resentimientos, tristezas, fracasos, porque también saca eso. Es decir, las crisis sacan lo mejor de nosotros, pero también sacan lo peor. Gente que toma decisiones apresuradas, personas que, fíjese, las actitudes de muchas personas, como desde estos 8 o 9 meses que llevamos en este caminar, donde vos salís y salís a escuchar. ¿Se acuerda cuando yo era chico? Hace ya 60 y tantos años, ¿sabe? Había algo, me recuerdo cuando íbamos a la escuela y no era común escuchar que un chico tuviera piojos, ¿vio? Y cuando un chico en la escuela tenía piojos, se imaginen, en el campo donde vivíamos, las maestras agarraban y le cortaban el pelo con una máquina, lo rapaban, le quedaba la cabeza bien peladita y le ponían un talco, un líquido,
lo bañaban, todo para desinfectarlo. Y ese chico, en cierto modo, era como avergonzado, ¿no? Porque todos sabían que le echaban un polvo y le quedaba la cabeza azul, ¿vale? Y sabían que era porque tenía piojo. Y parecía ser que todo eso era él se sentía avergonzado, porque los demás decían, mirá, tiene piojo. Pero, ¿sabes? Cuando llegó el tiempo donde se hizo ya algo comunitario, el piojo, tiene piojo, el que tiene muchísimo dinero puede tener sus hijos, o ellos pueden tener piojos, o puede tener piojo el más humilde de las personas que no tengan nada de dinero. Yo también, el más pobre puede que tenga y el rico también. Y ya se perdió eso de que por allí se sentían avergonzados al saber que tenían piojo. Muchas personas en este tiempo, con este virus, algunos no quieren ir al médico porque dice, pero se van a enterar que estoy así, pero peor es que te mueras. Ese es el gran tema que tenés que resolver. ¿Qué vas a hacer, no? Porque si vas a tiempo, bueno, simplemente a lo mejor algunos, quizás cuántas personas habrán tenido el COVID y nunca fueron al médico, salieron solos de esa situación porque no les tocó la parte triste de partir. Entonces, así nos encontramos con personas. Y bueno, y de esa manera también creo que se propagó más el virus. Pero otros se sienten, no, pareciera ser que, pero bueno, si te tocó esa parte, enfrentarla con todo el valor porque en ello te estás jugando la vida. En aquel tiempo era bastante parecido también el tema con los piojitos. Y después ya todos decían, tiene piojo, tiene piojo, mira, y te recomiendo esto, te recomiendo el otro. Y bueno, me parece que este tiempo también habrá que muchos hombres tendrán que ocupar el lugar con toda la hidalguía que corresponde para que de esa manera puedan seguir adelante, porque no es bueno dejar antes de tiempo la tierra, ¿sí? Aunque te van a mandar bajo tierra, te van a tapar con tierra, pero bueno es que estés sobre la tierra y pisando la tierra y gobernándola. Ese es el tema es que cuando David se desencuentra con Dios, en ese desencontrarse con su Señor, comete un error tan grave en el cual empieza a ser afectado todo un pueblo, ¿sí? Mire lo que producen los errores. Pero cuando David... Cuando viene la noticia, cuando viene el profeta y le habla a David, ¿sabe lo que hace David? Se arrepiente, tiene el poder para arrepentirse y acercarse a Dios y pedirle perdón. Pero también cuando vemos esto, mire qué poder que tiene el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vemos más adelante que cuando el ángel estaba por atacar a Jerusalén, Dios lo miró al ángel y lo detiene, y Dios ahora es el que se arrepiente. Es decir, Dios se puede volver de una palabra en la cual está en pleno cumplimiento por causa de su gran amor para con sus hijos. Así que es muy importante, dice que se arrepintió Jehová. Y se le dijo al ángel, detente. Y el ángel se detuvo y dice la Biblia que cuando David hizo sacrificios y todo, levanta un altar, ¿sabe lo que acontece? Dice que el ángel guarda su espada. Y asunto terminado, y con el correr de los años, nuevamente el rey estaba funcionando en la plenitud de su potencial. Por eso es importante mirar esto y decir, quizás hay hombres que están luchando a brazo partido, pero el punto importante cuando un hombre se encuentra con Dios, lo de valiente, y sabes, es volverse para que Dios te dé una nueva oportunidad. Y aquí lo vemos.
Y le digo, la crisis sacó de David cosas impresionantes. Lo primero que vemos cuando él ve al ángel, estaba con los ancianos, y él ve al ángel de Jehová con una espada desenvainada. Y entonces él entiende que tenía que ir, el ángel estaba en la propiedad de Arauna, y allí va él y compra esa propiedad, porque cuando viene el profeta le dice que ese es el lugar donde estaba el ángel, es allí donde tenía que levantar un altar y ofrecer sacrificios. Pero David, ¿sabes?, no se había dado cuenta lo que estaba aconteciendo, porque en ese mismo lugar donde él va, compra esa heredad, compra esa parte de la tierra, y allí levanta un altar. Pero cuando todo se detiene, ¿sabe lo que hace David? Mire, dice, acá vamos a levantar el altar para mi Dios. Acá está el altar, que era el lugar que Dios le había señalado. Pero dice, acá también va a estar la casa. Acá va a estar la casa. Eso dice el capítulo 22:1, y dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y dice que se puso en marcha, es decir, el volverse a Dios y volver a retomar el camino del cual se había desviado. ¿Sabe? A David, ¿sabe que nuevamente fue potenciado, fue despertado en sus funciones gubernamentales? Y dice la Biblia que David fue a buscar a su hijo Salomón, porque a él, antes que naciese Salomón, ya Dios le había hablado que ese lo iba a suceder en el reino, que le iba a nacer un hijo, y que ese hijo se iba a llamar Salomón, y que Dios lo iba a tomar por hijo, que iba a estar con él, y que en esos días le iba a dar paz a Israel. Sobre ese hombre, mire qué tremendo que es lo que se logra por volverse a Dios y volver a encaminarse. ¿Cuántos hombres en este tiempo a lo mejor han desviado el camino? A lo mejor se bajaron de sus funciones sacerdotales. Otros a lo mejor, cuando vieron la situación y tuvieron que salir a sus labores, se quedaron en casa por temores, encierros, miedos y todas esas cosas, pero fueron aprisionados allí por los lazos que ellos mismos se tendieron y perdieron la oportunidad de seguir creciendo. ¿Sabe qué eso ha pasado? Entonces, en este tiempo, ¿sabe que usted tiene que volverse a Dios? El primer paso es que el hombre se tiene que volver a Dios, reconocer que se desencontró con el propósito, que en el momento de tomar una decisión crucial en la vida, usted estaba en otro lugar, estaba en una posición equivocada, estaba en un camino que no era el correcto. Por eso en este día lo primero es reconocimiento y arrepentimiento para volver a retomar la ruta del bien, la ruta del éxito, la ruta del poder, la ruta del cumplimiento, la ruta donde Dios empieza a desatar, porque se desata la crisis, pero también en lo profundo del corazón del rey son removidos los fundamentos de su llamado, de su lealtad a Dios, y en ese volverse a Dios se desata un poder, ¿sabe?, tremendo. Porque este hombre sabe que vuelve a retomar sus acciones y aún cosas mayores hace Dios con él. Eso es lo que hará con usted. Dios hará cosas cada vez más grandes, más poderosas.
Y David se había propuesto ya en su corazón de tiempo juntar oro, plata, hierro, madera, piedras preciosas, de todo, para edificar la casa del Señor. Pero usted sabe que Dios no le permite. Es allí cuando Dios le dice: vos derramaste mucha sangre, pero un hijo te va a nacer y se va a llamar Salomón. Ahora, en medio de esta situación, cuando ya él tiene dominio de la situación, ¿sabe lo que acontece? Porque termina, dice el capítulo 21, y en el capítulo 21 de Primera de Crónica, allí es cuando ya el ángel guarda su espada. Allí ya se vuelve atrás el ángel, ¿vio? Y cuando se vuelve atrás el ángel, y porque David estaba aterrorizado, tenía mucho miedo. Cuando el ángel guarda su espada, cuando ya dijo David, el tabernáculo está lejos, el altar está lejos. Y dice el 30, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel. ¿Vio? Tenía miedo. Pero cuando él ya tiene dominio de la situación, dijo David así: aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros y labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Y dice la Biblia que el 5 dijo, está hablando con su hijo Salomón, y dijo David a Salomón: hijo mío, dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica, por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Y dice el 6, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová. ¿Vio? Allí viene el cumplimiento. Eso se desata en un momento en el cual toda una nación había entrado en crisis. En el momento que usted atraviesa problemas, lo más maravilloso que le puede pasar es no desesperarse y salir corriendo para cualquier lado. Porque hay personas que de repente dicen: me voy de esta ciudad, me voy de esta provincia, y corren para un lado, para otro, y por allí queda la familia un poco desarticulada, uno por acá, otro por allá, cada uno tratando de sobrevivir, y nunca se dieron cuenta que la solución estaba en Dios. A ti te pueden pasar muchas cosas en la vida, pero lo peor que te puede pasar, que el enemigo te anule la capacidad de decidir buscar a Dios. Cuando el enemigo tiene esa parte de tu vida, quiero decirte que la va a aprovechar al máximo, porque el poder que tiene para destruir lo va a aplicar con todo rigor para que tú caigas y nunca más te levantes. Y va a destruir tus generaciones. No se va a conformar con que destruye tu vida, tu ministerio, que destruye a algunos que te aprecian mucho. No. Él va a seguir. Porque la obra del enemigo, recuerde lo que dijo el Señor Jesús, que Él vino para matar, para destruir. O sea, los propósitos de su venida, ¿sabes?, están latentes y puerta que se abre para que Él pueda ingresar. Él va a poner sus funciones ahí en marcha. ¿Sabe para qué? Para concretar ese propósito por el cual está. Entonces, recomendable. Cuando usted tenga problemas,
si está atravesando en esta situación, porque pareciera ser que todo se alarga, pareciera ser que en estos días, parecía primero el encierro, sabe que la gente estaba como agotada de tanto encierro, pero hoy la gente anda en la calle y cada uno se cuida, sabes, como puede o como quiere. Y también hay muchos que saben que están enfermos y andan en medio de la sociedad, y esos son muy irresponsables porque están contaminando y están contagiando gente. Anda al médico, que te va a hacer bien. El problema no se siente tanto así cuando no te toca de cerca. Pero ¿qué pasa si contagias a tu esposa o la esposa contagia al esposo y muere? Ahí o los hijos, porque esto es un tema que las edades, está bien, tienen un poco que ver, pero no tanto. Así que es importante que tú medites sobre esto, qué puerta vas a golpear, hacia dónde vas a correr. David, dice la Biblia, que no solo muestra un arrepentimiento visible a los ojos de todo su pueblo y de los ancianos que lo rodeaban, sino que entra y se pone cilicio sobre él, y allí estaba. Allí estaba tratando, ¿sabe qué?, de llegar a lo profundo del corazón de Dios para solucionar el problema. No huyas de la crisis. Acuérdate que hay uno que está por sobre toda la situación que producen las crisis. Él se llama Jesús y está dispuesto a ayudarte. Él quiere que tú triunfes en la vida, que te vaya bien, ¿sí? Entonces vas a ver que van a haber planes que todavía no se concretan, que Dios te va a permitir que los concretes. Porque cuántos a lo mejor tienen proyectos que quedaron a medio hacer, ¿sabes? Casas que quedaron a medio levantarse, situaciones que quedaron a medio resolverse, y en medio de todo este berrinche que produjo esta enfermedad, ¿sabes lo que aconteció? Los hombres, en vez de buscar a Dios, en vez de decir de alguna manera tengo que llegar al corazón de Dios, porque de Dios es la fuente que tengo la salvación para salir adelante. Créelo. La fuente de vida, la fuente que te va a traer la información, cómo hacer los contactos, hacia dónde tienes que ir, cómo hacerlo, en el tiempo que lo debes hacer, se llama Jesús. Y Él quiere comunicártelo. Cuando el Señor ve que David se arrepiente, envía el profeta. Cuando Dios vea tu decisión, ¿sabes? Dios va a enviar una palabra y esa palabra será rectora y esa palabra se va a manifestar tan poderosamente en tu vida que se van a manifestar y va a sacar desde dentro tuyo lo que vos ni te imaginás que sos capaz de hacer. Y luego, cuando pase el tiempo, a lo mejor los años, un día, ¿sabes? Vas a estar contando de cómo hiciste para salir de en medio de una crisis. ¿Sabes? La casa del Señor. Y llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, el Dios de Israel. Una situación por un error, quiero decirte que no es la pérdida total. Hay un Dios que sabe de tu fuerza, que sabe de tus buenas decisiones, que sabe de tu capacidad para decidir sobre las situaciones en medio de una crisis. Si esto ha roto planes, si esta que estamos atravesando como argentinos, como otros tantos países que están en medio de esta situación, ha producido pérdida, ya no sigas perdiendo más.
La solución se encuentra a los pies de Cristo. La solución se encuentra tomando el camino correcto nuevamente. Y para poder encontrarlo hay una palabra: me arrepiento, no sé, mis actos quizá hirieron a Dios. No tengo culpa de esto, pero algo sé, Señor, que si yo te busco, tú me vas a responder. Que si yo, ¿sabes?, me pongo, comienzo a ayunar, comienzo a orar, comienzo a darte todo lo que tú quieres que te dé, Señor, no me voy a mover de mi posición hasta que no encuentre una respuesta. ¿Para qué voy a correr al norte, al sur, al este y al oeste? ¿Para qué voy a atravesar los linderos de las provincias, de los países, buscando en otras fuentes, si la fuente de vida genuina que te sostiene, que te levanta y que pone un sello de poder y de gloria sobre tu vida, sobre tu descendencia, se llama Jesús? Y con Él has hecho contacto, y de manera que Él es el que te va a sacar. No hay un poder más grande. Por lo tanto, cualquiera sea tu decisión que te ha llevado quizás a vivir postrado ante una enfermedad que a lo mejor nunca te va a tocar, pero estás teniendo miedo, a lo mejor te has encerrado y te estás tendiendo lazo, corre a los pies de Cristo. Corre a los pies de Cristo. No permitas que el enemigo tome posición de tus decisiones. Sigue decidiendo por Jesús. Porque dice la Biblia, Jesús dice: todos los que a mí vienen yo no les echo fuera. Y tú encuentras cientos de personas con diferentes problemáticas. Fueron a Jesús y todos salieron de vuelta llevando una victoria. Trae la victoria a tu propia vida. Trae la victoria a tu casa, trae la victoria a tu comunidad, trae la victoria a tus proyectos. ¿Sabes? Lo más glorioso que puede vivir una persona y lo más tremendo que le puede pasar al enemigo es verte concretar los propósitos para los cuales Dios te llamó. No permitas y no te dejes perder, ¿sabes? Que no te dejes robar por el enemigo. Trabaja en función del cumplimiento. Vuelve al camino, corre a los pies de Él. Él te va a levantar, Él te va a sostener. Ese es el primero que vamos a ver de decisiones. Pero vamos a ver una mujer ahora. Eso es lo que hizo David. ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Sabes? El templo fue construido. Su hijo siguió en funciones de gobierno, tal cual como Dios lo había planeado. ¿Ve que es interesante volverse? ¿Por qué vas a privar a tus hijos, a tu descendencia, del cumplimiento de la palabra? Las cosas que tienes que hacer en tu tiempo son las que tú vas a dar cuenta. Sabes, las cosas que vienen más adelante y que le harán los tuyos, sabes que allí, habiendo cumplido con Dios, vas a tener una vejez en paz, vas a tener descanso y siempre Dios estará contigo y alcanzarás el lugar que Jesús fue a preparar para que tú mores. Vamos a mirar cuántos conocen a esta mujer, una viuda. Esta viuda era la esposa de un profeta. Este relato se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Se lo leo rápidamente, mire. Voy a buscarlo y se lo voy a leer, ¿sí? Esta era una mujer viuda. Vaya a saber cuáles fueron las causas por las cuales el profeta dejó a esta mujer con hijos, y al dejarla no solamente que quedó con hijos, sino que quedó endeudada, ¿sí? Y en su muerte, este profeta, ¿sabe?, dejó endeudada toda la familia. Nosotros no podemos decir si este hombre era un hombre que tomaba malas decisiones. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos, que este hombre, ¿sabe?, dejó toda una familia expuesta a ser esclavizada. Mire,
Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Uno solo había venido. Dice: a tus acreedores, tenía más acreedores. Dice: y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, no era una porción de dinero menor la que esta mujer alcanzó. Una vida, cuando como empresa vos asegurás a una persona, le ponen un precio según las edades que tenga. O hay accidentes y las aseguradoras dicen: es un niño, vale tanto, tenía un futuro, y sabes, por allí hay jóvenes que ya alcanzaron el título y al tiempito parten de la tierra y están asegurados. Otros a lo mejor eso es así por causa del valor que tiene que tener una persona. Acá estamos hablando de un problema monetario que surgió en una familia y eso desató una crisis, la partida de este papá, que vaya a saber por cuál motivo, ¿sabes?, dejó mal parada a la familia. Puede que la enfermedad haya sido larga, no lo sabemos, pero lo que sí podemos ver claramente acá, que la mujer no se largó a correr para todos lados, pero que sí entró en una crisis emocional, una crisis, ¿sabe?, en la cual estaban tocando lo más profundo de sus entrañas. Estaba un hombre acreedor, se iba a llevar 2 hijos por esa deuda. Y la mujer toma una decisión correcta. La mujer va a ver a Eliseo. Y cuando Eliseo le responde, le dice, recibe el mensaje de parte de Dios. ¿Y qué dice la palabra rectora? Anda y encerrate en tu habitación, tus hijos te van a traer vasijas. ¿Sabe lo que hace una mujer que pone en marcha una producción a consecuencia de la fe y a consecuencia de que Dios le suelta una palabra? ¿Se imagina si la mujer hubiese dudado y le ha dicho: pero ¿para qué querés que me encierre en la pieza si lo que tengo es tan solamente una pequeña porción de aceite? ¿Sabe que hay gente que piensa así? ¿Pero qué es que puedo hacer? ¿Sabe que hay personas que en medio de la crisis lo que el enemigo hace, le toma la capacidad de creerle a Dios y lo saca de una función de fe en Cristo Jesús y lo planta en una función de dudas donde el fracaso sin compasión comienza a aniquilar a lo suyo? ¿Cuál es tu decisión ante la situación? Dice: me quedé sin trabajo, la fábrica cerró, los galpones están cerrados porque todos estos días ha estado de parado, se tuvo que cerrar a consecuencia de que hubo contagio. ¿Cuál fue tu decisión cuando tomaste el sobre y viste que no había nada, o te encontraste con que no te iban a volver a llamar, cuando te encontraste que a lo mejor la empresa donde trabajaste tanto tiempo cerró las puertas? ¿Cuál fue tu decisión cuando a lo mejor estabas en un lugar donde le querías dar todo lo mejor a Dios,
pero todas las cosas fueron tan adversas que Dios te sacó de la posición de fe en la cual Jesús te había puesto. ¿Sabes? El diablo te planta en un campo de dudas. Dios te pone en una condición y en un campo de desarrollo donde tu fe está para hacer grandes cosas. Pero cuando se apodera de tu decisión el enemigo, te planta en un campo de duda. Y terminas golpeando la puerta equivocada, funcionando de la manera equivocada. Y sabes, el fracaso es triste. Hoy vemos a través de este pasaje, la mujer fue a golpear la puerta del cielo, pero resulta que no pudo subir o no pudo ser llevada como Pablo, que dice que fue llevado al tercer cielo. ¿Sabes una cosa? La Biblia habla de hombres con oficios y el profeta es uno de los oficios que sostiene a la iglesia, una de las columnas de la iglesia, uno de los fundamentos es el profeta. Y ella lo fue a ver. Y allí vino en esa conexión del hombre de Dios bajo una palabra. Sin lugar a duda, entendió que el aceite comenzaba a crecer y que no se iba a detener y que iba a llenar cientos de vasijas, tantas como para pagar las deudas de sus acreedores. Hay una palabra de Dios sobre tu vida, hay una palabra rectora que nace del corazón de Dios, sobre el cual te va a sostener y sabes, y te va a hacer emprender cosas tan poderosas que vas a salir de la crisis en la cual estás. Por eso en este día no pasa tanto por lo que pueda acontecer a nuestro alrededor. Pasa por si todavía tienes la capacidad de decidir por Cristo. Todavía tienes la capacidad y la fe para creerle a Jesús. No seas de las personas que reciben consolación, porque a veces las personas son consoladas. Pero en esta mañana, desde este lugar, quiero decir, tú no seas de los que solamente reciben consolación. Sé de los que a través de tu decisión recibe solución. Recibe solución para tus problemas. Y quiero decirte que la mujer lo hizo. ¿Habrá algo más insólito que creer que encerrándote en una habitación y comiences a bajar aceite hacia otra y voltear aceite en otra vasija? ¿Sabes? En este día te animo que te pongas tu manito en el pecho o en tu cabeza y el Señor Jesús, activo con las fuerzas que tengo, con toda mi esperanza, mis deseos, mis sueños, activo la fe que hay dentro mío y decido seguir creyendo, porque es así como multiplicaste el aceite a una mujer que fue a buscar soluciones en ti. Así también en este día vengo, no tan solamente para ser consolado, vengo para buscar una solución definitiva. Y sabes, la mujer dijo: Eliseo, varón de Dios, le he pagado a todos, acá está, mirá, se multiplica tanto el aceite. Un día quizás pueda decir: me he enriquecido tanto, mi posición es totalmente diferente. Y a lo mejor estés contándolo a esto, y en medio de lo que estás contando eso, tu testimonio, hay a otro que tiene que tomar la palabra. Alguien siempre tomará la palabra, porque Dios, sin lugar a dudas, suelta la palabra para los hombres que están escuchando.
con cuánta disposición estará usted escuchando la palabra. Ya no se deje amedrentar ni se deje robar por el enemigo. Créale a Dios que Él sigue siendo el Todopoderoso, aún en medio de situaciones difíciles. Te abrazo desde los estudios de Puerta de Bendición y te deseo lo mejor. Y si te va bien y querés contarme, sabes, vas a alegrar más mi corazón. Porque quiero decirte, hay muchísimos testimonios de hombres y de mujeres que determinaron en su corazón levantarse y seguir creyéndole a Dios contra viento y marea, porque saben que en Dios está la solución. Te bendigo. Chao, hasta la próxima.